La escena de desigualdad que no queremos dejar pasar ni naturalizar en el programa de hoy tiene que ver con un hecho puntual. Ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminó una audiencia por el barrio privado de Irsa que se quiere construir en Costanera Sur y el 98% de quienes participaron lo rechazaron. Lo rechazaron. Ahora, con eso en la cabeza observemos esto. Déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Desde que asumió Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y hasta ahora, hasta este momento, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, 500 hectáreas de la Ciudad de Buenos Aires, tierras públicas, fueron cedidas a sector privado o vendidas 350 o 150 concesión al sector privado. Veamos qué genera esto. De esas 500, o se desarrollaron, digamos, a partir de eso, 40 millones de metros cuadrados en esas tierras que antes eran públicas. 40 millones de metros cuadrados. El 65% de esos desarrollos, vivienda suntuosa. ¿Qué quiere decir? Que no cubre la necesidad básica insatisfecha de acceso habitacional, no solamente de los sectores más vulnerados, digamos, de la sociedad, de quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires, sino tampoco de las clases medias. Y la placa siguiente tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con cuál es el número, cuántas son las personas en la ciudad de Buenos Aires que no tienen acceso a una vivienda digna. 300.000 personas en la ciudad de Buenos Aires viven en villas y en complejos habitacionales. Sumo un dato más. 7.500 personas están en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Y son 127.000 las viviendas que están vacías. Es un 9% más o menos del total de las viviendas. ¿Dónde están estas viviendas vacías? En su mayoría, en Puerto Madero, en Retiro, en Recoleta y en Palermo. Es decir, una relación directa entre lo que es la vivienda vacía y el valor del metro cuadrado. Esta cantidad de viviendas vacías podrían solucionar la situación de estas 300.000 personas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así arrancamos Desiguales en esta edición de martes. Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Bueno, como solemos decir, ¿no es cierto?, en las aperturas y en todos los programas de Desiguales, incluso desde que lo hacemos de manera semanal, allá en los orígenes de Desiguales. La desigualdad es el origen de todas las escenas de violencia. La desigualdad es el origen de las violencias en general que sufre la población. Y eso hay que abordarlo con debates a la altura, con herramientas, sin chicana y mucho menos sin utilización política del dolor de quienes efectivamente sufren estas desigualdades. Sí, no solamente hay que estar en una línea, ¿no?, de esa desigualdad, digo, en un extremo de la desigualdad para padecerlo. Los alquileres, por ejemplo, algo de lo que hemos hablado y muchísimo en Desiguales, también tienen que ver con esto. También tiene que ver con la vivienda ociosa sobre la que, por ejemplo, no se paga ningún tipo de impuesto extra o no se le puede cobrar desde el Estado algún tipo de renta mayor. Algo que, por ejemplo, se debate en Alemania, ¿no? ¿Qué se hace con la vivienda ociosa? ¿Qué se hace con la vivienda que no se alquila a un precio justo, pero que tampoco se la utiliza como vivienda? Bueno, muchísimas preguntas que intentaremos ir, como siempre, respondiendo a lo largo de los distintos programas. Pero hoy tenemos a compañeros, por supuesto, con muchos temas. Tenemos invitados también. Viene el diputado de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez. Viene la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, para charlar, para debatir. Y también hay compañeros, hay columnistas. Sí, efectivamente. Programa libre de humo, Desiguales, como siempre, en la diaria de la televisión pública. Muy buenas noches, banda querida. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Muy bien. Comenzamos por la señorita Candelaria Boto. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de oligopolios y monopolios en el mercado de insumos que obviamente afectan y generan tensiones entre las pymes y los grandes jugadores, no solo a nivel nacional, sino también del mercado internacional. Pablo Ibáñez. Tramo final de la campaña, giras, actividades, expectativas sobre cuánto y cómo el gobierno puede modificar el resultado que tuvo en las primarias. Vamos a hacer una especie de mapa, vamos a recorrer los lugares donde está puesta más las expectativas, con un gran interrogante de todas maneras. Recordemos que hubo mucha despliegue de expectativa, la idea de volver al territorio, casi un censo casa por casa de los que no habían votado y por qué no habían votado. Bueno, habrá que ver si eso finalmente da un resultado y en todo caso, como en cualquier juego,
2 son los que están buscando competir, por lo menos 2, hay 5 en la provincia de Buenos Aires, pero habrá que ver si efectivamente el gobierno logra algún rédito con esta especie de despliegue. Y con menos visibilidad, ¿no? A mí eso me llama la atención. Cuando la política, en el marco de una campaña, quiere pasar un poco más desapercibida respecto de los grandes actos de las campañas de otros tiempos, a mí hay algo que ahí me llama la atención. Es como si la política, por distintos motivos, por lo que hemos hecho de ella, o por lo que han hecho de ella, quisiera esconderse a la hora de ir a buscar un voto. A mí eso me sigue haciendo ruido. Puedo entender que es una táctica, una estrategia es claramente, electoral. en este caso particular, es claramente las dos cuestiones. Que sea mucho más de cercanía, menos actos, porque supone una lejanía, supone esta idea... yo posiblemente no lo comparta, pero hay como una idea de que hablar de política a mucha gente que está en un momento crítico, que está mal, y que a la política por ahí no le ha dado resultados, o entiende que no le ha dado resultados, le puede hacer ruido. Entonces hay una táctica. Bueno, por eso digo, si la política como manera, como herramienta para resolver los problemas tiene que retirarse, yo entiendo que para un momento determinado pueda funcionar, efectivamente, ¿no es cierto? Vamos a ver en todo caso. Pero revela un problema. Claramente revela un problema de la mecánica, ¿sí? Y posiblemente también... No, del momento de la política. O hay una discusión más grande si efectivamente la insatisfacción es con la política o está contado que el responsable de alguna insatisfacción es la política. Pero hay un relato que gana. Sí, hay un relato que gana. Néstor, bueno, se metió de lleno en la campaña a 4 días de las elecciones el tema inseguridad. Estamos todos más o menos de acuerdo en que cada uno de los muertos por un episodio violento de inseguridad es una catástrofe. Decididamente. Y que cada familia destruida por uno de esos episodios es irrecuperable e imperdonable por la falla que ha tenido el Estado. Ahora, más allá de esto, lo que tenemos que contar es que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, hoy habló de cifras. Vamos a contarte cuáles son estas cifras y vamos a mostrarte estadísticas que nos sirven demasiado cuando hay una persona muerta. Una estadística es aquella ciencia por la cual yo como 2 pollos, vos no comiste ninguno y los 2 comimos un pollo, lo cual no demuestra la realidad. Pero vamos a mostrarte algunas de las cosas que dicen esos números en la Argentina en comparación con el resto del mundo y en la Argentina en comparación con otros momentos de la historia. Me surge una pregunta y es si cuando un hecho de inseguridad en particular, reiterando y recordando que en la Argentina lamentablemente todos los días mueren personas producto de esta situación y en todo el país, digo, es una pandemia también, si se quiere, y no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Si cuando hay un hecho relevante, puntual, la política toma determinadas medidas y cuánto tiempo duran luego esas medidas, ¿no? Digo, hasta qué punto no son un parche. Y si pienso en el caso de Bloomberg, por ejemplo, grandes hechos de inseguridad que han tenido nuestro país, que han marcado una época, pero después cambia algo. Pero es peor aún, ni siquiera son un parche, sino es una medida, un paliativo para calmar la angustia de un determinado momento de la sociedad ante un episodio violento. Pero se ha demostrado que ninguna de estas medidas, entre ellas la de incrementar las penas, ha conseguido reducir el índice de delito en Argentina. Pero además no es solo un parche, porque esas cosas quedan. Son reglas de juego que se modifican, que quedan. Y efectivamente ayer intentamos charlarlo también en el programa. No han demostrado ser eficaces para resolver el problema. A mí no deja de sorprenderme la incapacidad o el modo tan pueril que a veces tenemos para discutir cosas tan complejas y tan difíciles. Se necesita un gesto realmente de toda la sociedad para comprender que esto no tiene una resolución a los 2-3 días de un episodio como el de ayer, terrible, que todos lamentamos, por supuesto. Pero también hagámonos cargo, en los medios de comunicación estas cosas no las discutimos en profundidad la semana que viene. Es hasta la próxima situación de impacto, hasta una infidelidad entre personas famosas, hasta que alguien dice algo subido de tono, hasta el gol de alguien, y después las cosas cambian, se retiran del debate público, pero nunca logramos tener una buena calidad de debates alrededor de problemas tan complejos. Tiendo a creer que con la inseguridad, para mí el caso emblemático es la pobreza. La pobreza, está el índice del INDEC, hay una especie de ola de indignación y a los 2 días se termina. Tengo la sensación, esto es muy personal, de que muchas veces ni la política ni los sectores de poder en general conocen o logran determinar herramientas para enfrentar esos problemas. Entonces, como no ven o no asumen que tengan la herramienta para enfrentar los problemas, lo mismo en la inseguridad, a veces pasa ahí, queda ahí, claro. Se genera el efecto, se genera el escándalo, porque también es cierto que la inseguridad, lo decías vos, es un problema que explotó en la provincia de Buenos Aires en los años 90, como un problema que pasó en un momento. Había un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que decía, cuando la inseguridad pasa de las páginas de información general a las páginas de política, a un problema
es de otro orden el problema, Claro. porque se convierte en un tema donde juegan muchos más intereses. Bueno, creo que ahí está el escándalo, el dolor, porque la familia el dolor, los supuesto. vecinos, y después el problema, nadie parece encontrar la vuelta. Lamentablemente, ¿no? Bueno, Digo, porque todos sí. vivimos encerrados y esto es cierto. Sí, por supuesto. Vamos a ir a hablar ahora con, decíamos, un diputado nacional, una legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a los dos. Victoria, Jorge, gracias ¿Cómo le va? Gracias, por haber ¿cómo le va? venido. Bienvenida, ¿Cómo están? bienvenido. ¿Por qué cuesta tanto, un poco lo charlamos recién con nuestros compañeros y compañeras, por qué cuesta tanto que algunos temas de abordaje evidentemente complejo queremos resolverlos con frases altisonantes o incluso con un grado de violencia discursiva que después, bueno, pasa y queda efectivamente en nada, como es el tema de la inseguridad, Vicky? Sí, bueno, lo planteas muy bien recién. La verdad que, en primer lugar, por supuesto, es un drama para cada familia. Lo que pasó con esta persona en Ramos Mejía, con este hombre, bueno, este padre de familia, es un drama, como lamentablemente sucede a lo largo y ancho de todo el país, y eso no está en discusión. No está en discusión dramático esta situación. Después, cómo uno aborda la seguridad, seguramente es mucho más complejo. No se resuelve ni con una frase, ni poniendo a los ciudadanos en un rol que no es el que corresponde, ¿no? Muchas veces pensando que la solución es armarse, digo, no, llevarse la vida a una persona nunca es gratuita, para eso tiene que estar el Estado y poder trabajar en la seguridad, y hay muchas formas y distintas de prevenir esas situaciones. Yo no estoy hablando de este caso puntualmente, pero nosotros lo vemos todo el tiempo. Si querés te traigo un ejemplo muy concreto que hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Fátima, por ejemplo. Todos tenemos en nuestra ciudad de Buenos Aires algunos barrios en donde directamente no existe la presencia de la policía de la ciudad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Hoy ahí actúa la gendarmería. Detectamos cuestiones de delitos, en principio menores, pero que después van recrudeciendo, y sobre todo son menores los chicos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos poder trabajar y es tan complejo? Si no está el Estado de la ciudad, nosotros no podemos articular, primero porque ese chico no está en la escuela, que es lo que pasa en muchos casos con una madre que está sola con un montón de chicos, y situaciones puntuales que, si uno, estando el Estado presente, trabaja en forma articulada para resolver la cuestión de fondo, puede prevenir esas situaciones, donde lamentablemente todo se vuelve mucho más complejo. Los jóvenes, digamos, este niño que comete, o adolescente que comete un delito menor, va aumentando en la escalada y terminamos con estas situaciones que Claro. son dramáticas. Jorge, ¿cómo ve el tema? El tema lo veo que, como dice Vicky, hay que enfocarlo desde un punto de vista multidisciplinario, así lo dice el artículo 34 de la Constitución de los porteños. La seguridad debe darse en forma equitativa. ¿Y qué es esto? Más seguridad a quien más lo necesita. Y hoy quienes más lo necesitan son los más pobres, son los más postergados en la sociedad, porque los matan por un par de zapatillas. Lo que hemos visto en estos días es un claro ejemplo del fracaso del Estado. En la ciudad de Buenos Aires tenemos desde el año 2007 una ley, la Ley Penal Juvenil, que establece la justicia restaurativa, que no existe a nivel nacional. Y puedo dar fe, porque he sido secretario de Justicia de la ciudad de Buenos Aires hasta el año 2017, que ese régimen funciona adecuadamente, no así en el orden nacional. Y en el orden nacional, ¿por qué no funciona? Primero, porque hace 30 años que viene siendo todo el sistema penal ha sufrido una influencia de Zaffaroni. Y Zaffaroni claramente está por el abolicionismo de todo derecho punitivo. ¿Estás de acuerdo, Victoria, con No esto? es, perdón, Sí, no no es termine. garantismo, es abolición de derecho punitivo. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros somos garantistas. Queremos el juez natural, el principio de amplitud de la prueba, el principio de defensa en juicio. Cuando esto se pierde, el criminal sabe que la hace y no la va a pagar. Porque vemos una chica de 15 años que cometió De todas este maneras, delito. voy al hecho puntual de Ramos Mejía. Es una persona que estuvo condenado 5 años y 10 meses cumplió. en prisión. Cumplió la condena Sí, pero lo volvieron- y salió en ahí- libertad, pero porque terminó la pena. Digo, la justicia Pero perdón, allí, sí. perdón, ahí no funciona, ahí no hay nada que ver con el derecho, No, con el régimen penal juvenil, no, era de pero sí 20 hubo años. Por eso Cumplimiento. quizás, perdón, Perdón, sí, pero Luli. perdón, discúlpame, Sí. pero en ese caso concreto, él hace menos de 4 meses fue detenido por robo agravado y sin embargo entró por una puerta y salió por la otra. Mientras tanto, desde el año 2017, desde el año 2019, duerme el sueño de los justos porque el oficialismo actual no lo ha querido tratar, el Código Penal
que se elaboró durante la gestión de Mauricio Macri y Victoria. Germán Garabano. Sí, mira, ahí, digamos, para quizás ponernos a discutir, pensando cómo efectivamente podemos generar un debate que no diferencie, digamos, la verdad que estos casos que yo les planteé son de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se cometen lamentablemente infinidad de delitos. Te doy un detalle. De hecho, estos delitos, al no estar presente la policía de la ciudad, ni siquiera forman parte del mapita que vos vas viendo en vivo del delito en la Ciudad de Buenos Aires. No es que no suceden en la Ciudad de Buenos Aires delitos, por supuesto, suceden en todo el país y es tremendo. En este caso, vos lo planteás muy bien, este delincuente había cumplido la condena. Tenemos que pensar primero en toda la instancia previa y en el acompañamiento en la presencia del Estado, tratando de prevenir estas situaciones. O sea, uno piensa... Sí, pero hay sí. algo, perdón, con lo que dijo Jorge, que me parece interesante para retomar, lo que es el régimen penal juvenil, porque incluso en medio de una campaña electoral, el domingo se vota, se ha escuchado a dirigentes políticos en las últimas horas, de hecho ayer estuvo aquí José Luis Espart decir... bajan la edad de imputabilidad a 12 o 14 años, por ejemplo, ¿no? Digo, frases de ese estilo. Pero eso no resuelve, primero que no podemos discutir eso. ¿Ustedes coinciden con, por yo no ejemplo, coincido ese en concepto de absoluto. baja la edad de imputabilidad a esa edad? Digamos, lo que Jorge, tenemos me que interesa poder... saber si usted coincide o no. Yo coincido con la baja de imputabilidad, el proyecto nuestro la baja a 15 años, pero esto no tiene nada que ver con la instalación del régimen penal juvenil. Esto se relaciona mucho con la madurez que uno adquiere para conocer la criminalidad del acto que está cometiendo. El Reino Unido la tiene en 10 años, todos los países de la región la tienen en 14, 13, Ecuador la tiene en 12. Y yo creo que 15 años es una edad prudente para bajarla, pero esto tiene que ser acompañado de medidas tuitivas, de medidas tutelares. Victoria, ¿coincidís? No, me parece que no. Seguimos discutiendo sin poder generar un consenso que efectivamente trate de cambiar la realidad. Nosotros, te voy a ser sincera, yo te pongo un ejemplo muy concreto de una recorrida de antes de ayer en otro barrio de la ciudad que se llama Los Pinos. Es un pequeño de 5 años, la mamá se acerca porque el nene tiene problemas respiratorios. Me pide en las recorridas si me puedo acercar a la casa. Vive en un pasillo, una casa muy pequeña, pero muy pequeña, de menos de 3 metros por 3 metros, que tiene 3 pisos. El nene tiene problemas respiratorios porque su casa no tiene ventana. El nene ya tiene, al día de hoy, con 5 años, una discapacidad que va a tener toda su vida y tuvo un infarto en un ataque de broncoespasmo. Digamos, ahora sí, ese niño, cuando vos salís de esas recorridas y ves, digamos, cómo viven en nuestra ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, sin cloaca, sin agua, con la piel herida de toda esta situación, sin ventilación. Cuando ese chiquito, tenga 15 años, si su vida no valió nada para él, ¿por qué va a valer la mía? Hay cuestiones que son complejas. Y acá separando que hay un montón de gente que vive en los barrios populares y no le hace daño a nadie. La gran mayoría. La gran mayoría de la gente que vive en los barrios populares no le hace daño a nadie. La verdad daño a que es nadie. muy primario señalar que hay una relación entre pobreza y exclusión social con violencia. Porque hoy el delincuente sale a matar por matar. Mariela, hoy estuvimos hablando con ella, le gatillaron 5 veces en la cabeza y le dijeron: te compraste el cielo, porque las balas no salieron. Una chica que ya le habían robado la mochila y el celular y le habían robado el auto. O sea que encima, vean los videos. De violencia, Además, sí. lo que está diciendo Vicky me sorprende, porque yo recorro los barrios de la ciudad y los Te barrios de la ciudad invito. ha habido un plan fabuloso Te invito. que no lo hizo. Te invito, no me invites. No, Yo lo vamos. recorro. Me estás diciendo Los un chico Pinos. con... Los Pinos, sí. Está Yo judicializada conozco la todos causa. los barrios de la ciudad de Buenos Aires, los barrios carenciados, porque participé en el programa de reinserción de las villas. Nuestra política fue de integración, no fue de segregación como la que había hecho Aníbal Ibarra durante su gestión. Perdóname, desde el hace- año, perdón, hace desde el año 20 2000, días, desde el año hace 2007. 20 Hay casos días puntuales le porque no se pasaron puede. le pasaron a las casas de las mujeres en la 31 con la topadora. ¿Lo viste? No le pasaron, no fue así. No le pasaron a las casas de las Están mujeres las por la imágenes. topadora. No fue. Yo te comento, porque lo sigo el caso. Son mujeres, mira, en este plan de urbanización se entrega la vivienda, mira, te doy un detalle, se entrega en los planes de urbanización que lleva adelante la reta, hay una cuestión que es cultural. La casa la hace el hombre. ¿Qué es lo que pasa? Las viviendas que entregan se escrituran a nombre del hombre, de la familia. ¿Qué es lo que pasó en muchos casos? Mujeres víctimas de violencia, ya cuando se trasladan a las nuevas casas, no podían ser
propietarios de un caso de violencia, la casa es de él, ellas se tuvieron que ir con los chicos. La mayoría de las mujeres que están, que pasaron, te digo porque los acompaño en los casos, Pero de hecho disculpame, las escrituraciones se hacen primero si están casados, no es bien están ganancial. casados, no están casados. Perdón, si son casados es bien ganancial, se escritura a nombre de él o de ella, es a nombre de él, es bien ganancial, sea a nombre de él o de ella. En estos casos que son grupos convivientes se escritura a nombre de los dos. Volvemos a la discusión, perdóname, pero volvemos a la discusión de fondo. Acá hay varios temas. Uno tiene que ver con pensar cómo podemos ir construyendo una sociedad y un Estado que esté presente previniendo esta situación y trabajando y articulando independientemente, acá hay algo que tenemos alguna vez que ponernos de acuerdo, independientemente del espacio político que gobierne, sea la ciudad, sea la provincia, si nos llevamos bien, si nos llevamos mal, es la vida de la gente la que está en el medio y tenemos que poder ponernos por encima de esto y trabajar para cambiar la realidad. Y otra cuestión que no es menor, tiene que ver con lo que pasa dentro de las cárceles. Vicky, te hago un punto ahí para hablarlo después. De hecho, ya también lo debatimos con Néstor, porque tenés información, datos concretos, Néstor, sobre esto. Sí, básicamente el ministro Sergio Berni hoy habló de una disminución del índice de delito entre 2019 y 2021. Mira, vamos a mostrarte la cuantificación de los datos que dio el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, invocando al mismo tiempo a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. En el caso de los homicidios dolosos hay un descenso entre 2019 y 2021 de unos 20 y pico de casos, un 3,71%. En el caso de asaltos, de 31.322 a 23.984, casi un 24% menos. Y en el caso de robos, estamos hablando de 69.500 a 48.700, casi un 30% menos. Dos cosas a tener en cuenta. Estamos hablando de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y estamos hablando de un periodo que comprende la pandemia, donde hubo un dramático descenso, sobre todo porque la gente estaba encerrada, un dramático descenso de los casos de violencia callejera, de delitos cometidos en violencia callejera. Me parece igual, Néstor, como vos me mencionabas al inicio, importante remarcar, cuando se habla de cifras tan grandes y horrorosas, uno pierde la dimensión de la angustia que genera eso para cada familia. Pasa algo muy similar con los femicidios. Sí, pero para diseñar políticas públicas no puedes obviar esta información. Sin ninguna duda que no, pero yo quiero decir esto porque si no también cuando hablamos de un femicidio cada 36 horas pasa algo muy similar, ¿no? Todos nos quedamos con qué horror, pero detrás de eso hay historias, hay familias destruidas y tenés otra placa más. Sí, aquí vemos en el ámbito específico de La Matanza, que es el lugar donde ocurrió la tragedia del asesinato del kiosquero, la evolución entre 2019 y 2021. Vemos allí que los homicidios dolosos pasaron de 112 a 96. Que quede claro una vez más, 96 tragedias. Claro, tremendas tragedias que implican que hubo un descenso del 14,29, pero para esas 96 familias el descenso del 14,29 les importa nada, porque se les arruinó la vida. En el caso de los asaltos hablamos de 7.000 a 4.261, un 39% menos, y en el caso de los robos de 6.800 a 4.300 hablamos de un 37% menos. ¿Marca una evolución al descenso? Sí, probablemente sí. Igual siguen siendo cifras muy altas en comparación con lo que uno aspira. Yo creo que perdón, discúlpame, sí, Jorge. Yo discuto un poco porque tengo estadísticas, no sé, estas me las inventan, me escriben en el diario como Irigoyen. Estas dicen claramente que... ¿De dónde son las estadísticas? ¿Y cuál es la fuente, son de la Jorge? Procuración de la provincia de Buenos Aires, de la Procuración General de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ciudad o provincia? Tengo de provincia. No, estos datos eran de provincia, digo, para comparar tengo con de eso. provincia, acá tengo de provincia. Bien. Homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires 2014-2020. No, pero durante la gestión, no estaba segmentado de esa manera igual, ¿eh? Durante la gestión de Ritondo bajó 72% en relación al 2015. Y en el 2020 me encuentro que aumentó de 915 del 19 a 931 del 20. Igual el aumento es pequeño, pero si yo tomo en cuenta que en el 2020 estuvimos con un confinamiento medieval... Lo dijo Néstor igual, ¿eh? Lo del confinamiento. Sí. A mí lo que me preocupa, Jorge, Victoria, y ya vamos a cambiar de tema, si hablamos un poco de la deuda, de economía, me preocupa que a veces da la sensación que se buscan frases sencillas, abordajes muy simplistas para resolver problemas tan complejos. Usted arrancó diciendo que esto es multicausal.
A mí me llama la atención, yo no sé si es por la dinámica que tiene la discusión política en este momento, quizá sería muy terrible que en campaña no se pueda discutir esto bien de cara a la sociedad porque hay un afán por querer ganar algún voto más o algún voto menos, pero no puede ser que se pretenda resolver con una frase o con algo de impacto, No, no porque se resuelve. estoy seguro que usted de está de acuerdo. acuerdo. Yo no lo quiero resolver con frases, pero tenemos un código penal que duerme el sueño de los justos. Hace 3 años, no se quiere debatir. Pero Jorge, usted reconoce que desde el caso Bloomberg hasta aquí se han modificado hacia más severas las condiciones, tanto de proceso como de detención. Claro, y sin embargo el problema no se resolvió. Claro, Jorge. porque el problema, vuelvo a decir, es multidisciplinario. Tiene que ver acá la educación, tiene que ver acá también La Las desigualdad. oportunidades, La las desigualdad. oportunidades. La desigualdad no... ¿Sabe lo que ocurre? La Argentina de mis abuelos eran pobres y mis abuelos no eran delincuentes. O sea que... No, es y que no había está, desigualdad. es que no está No. linkeado en No. desigualdad, no es pobreza. Digo, ¿Cómo? entendiendo la desigualdad No. como el concepto de Está falta de bien. oportunidades. Desigualdad no de con vivir... falta, el Estado tiene que dar igualdad de Exactamente. oportunidades. Pero ¿qué igualdad de oportunidades vamos a dar si excluimos 1,5 millones de chicos del sistema escolar durante todo el año pasado? Acá Vicky me está hablando del tema de habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los distritos que está mejor organizados en este tema. Y me hablas del agravamiento de los delitos. No, Tengo las estadísticas perdóname, de pero D'Alessandro, de Marcelo D'Alessandro, que Claro, es el... mira, te voy a, Cerremos. no, perdóname. Sí, vamos una a cosa cerrar para no, cerrar, pero Vicky, sí, así un podemos ejemplo. pasar a otro tema, pero cerrar Sí, el sí. concepto está claro, Jorge, lo que usted decía. No, Cerremos y pasamos a otro comparto, tema. Claramente no se resuelve ni con una frase y seguramente es necesario que llevemos adelante discusiones que nos interpelan todo el tiempo porque nosotros entendemos que no se trata de bajar la imputabilidad porque no se trata solo de los menores. En este caso es un adulto, es una persona mayor. No. Hay cuestiones No fue un bien adulto. complejas. En la casilla de Cerra- Campana Hay tenía 15 cuestiones- años. Ya cerramos, Hay Jorge, cuestiones así pasamos a otro complejas tema. que tenemos que abordar pensando en la gente, claramente, y no hay una frase, no hay una forma, no hay una sola idea. Sí, claramente un Estado presente que tenga más patrulleros, que genere más formación en los agentes Vicky, de la tenemos fuerza. que cerrar el tema perdón. y voy a decir Pero- esto porque ayer pasó lo mismo con José Luis Espert. Inseguridad nos llevaría no 1 hora. No, Pero 55 horas de pero ¿sabés debate lo que porque, pasa? porque lo complejo Sí. del ¿Sabes lo tema que pasa? realmente Si yo te es digo, peor que el de la si economía. yo te digo que las cárceles hoy son el posgrado y que hay que construir más cárceles y que no puede ser que Schiavi o que... O modificarlas. o que los Ma- que o- salen... o- Sí, más No, cárceles, se va modificar abriendo- las se va abriendo el tema condiciones. interno. Es que tenés que hacer 100.000 Pero cárceles. Schiavi sale, no es la hace un solución. curso de Ikebana, de ukelele y sale libre. También sé Diputado, que hablaron para vamos a escuchar volver- ilegalmente a los detenidos y a los abogados. Vamos a volver sobre este tema, prometemos volver a invitarlos para seguir hablando sobre este tema que como verán nos importa muchísimo. Tema siguiente. Pero por supuesto seguimos conversando sobre otros temas. Tiene que ver en este caso con declaraciones del ministro de Economía Martín Guzmán alrededor de un tema, bueno, crucial, el peso de la deuda y la economía. ¿Cómo atacamos nosotros la inflación? ¿Qué hace falta? Bueno, después, primer bloque tiene que ver con lo productivo. Lograr lo que está pasando, que es que la Argentina vaya resolviendo sus problemas de escasez de divisas. Y para eso hay dos partes. Una parte que es la necesidad de que las exportaciones netas aumenten, que está ocurriendo, y la otra parte que es la de resolver los endeudamientos insostenibles. Porque de vuelta, endeudamientos insostenibles en moneda extranjera significan menos actividad y más inflación. La segunda tiene que ver con una política fiscal y monetaria consistente. Y lo tercero tiene que ver con las llamadas políticas de precios e ingresos. Y acá es donde entra el rol de los acuerdos de precios y su importancia. Su importancia en una economía que ha tenido grandes problemas para la coordinación de las expectativas, la coordinación de las decisiones económicas. Ahí escuchábamos al ministro de Economía, Martín Guzmán, y hay una placa para compartir, tiene que ver con una textual también de las últimas horas, ahí lo estamos viendo. Guzmán dijo, les dio una salida limpia a cambio de hipotecar el futuro de nuestro país, apenas el modelo económico de su gobierno se reveló un fracaso. Habla de lo que dijo el expresidente Mauricio Macri en las últimas horas en una entrevista en CNN, en la que contó que la plata del FMI se la dieron a los bancos privados. No sé quién quiere comenzar a hablar sobre esto. Jorge. Una parte pudo haber ido a los bancos privados, pero con la aclaración. Porque esto hay que hacer, disculpe que a lo mejor hay que hacer la historia. Nosotros recibimos un Estado con 254.000 millones de deuda. Incrementamos la deuda en 69.000 millones porque apenas asumimos, tuvimos que pagar 10.000 millones de intereses de esa deuda.
tuvimos que pagar la estatización de AISA, tuvimos que pagar los fallos de Griesa, los juicios del CIADI, y estamos prácticamente en default, con 6.000 millones de dólares, de reservas negativo, menos 6.000 millones, y con un déficit fiscal del 8%. Entregamos el gobierno con 40.000 millones con 40.000 millones de dólares de reservas y con un déficit fiscal de menos del 1%. Si algo se hizo con los bancos privados fue no para timbiar la plata. Sí. Pero además le quiero decir algo, porque esta historia de la deuda nuestra ya se viene remanida. Parece que el Instituto Patria... Nuestra es de todos los argentinos, digo. No. Pero parece que el Instituto Patria baja en el cliché, pero se olvidan de un detalle. En el año 99, por un decreto del año 99, un señor que se llama, los invito a que lo googleen, Jorge Horacio Domper, es el tesorero de la Nación. Y él tiene explicitado, pasó los gobiernos de Cristina, de Néstor, de Cristina, de Macri, y ahora tiene explicitado dónde fue la deuda. Y si hubo deuda que se fugó, les puedo traer la lista con los Eskenazi a la cabeza, los especialistas en mercados regulados. Especialistas en mercados regulados es cuando te dan un decreto, una resolución, para que vos en base a eso puedas obtener un negocio. Victoria. Sí, esos son los que se llevaron la plata. Es muy simple, ¿no? Quizás para quien está en su casa, vos, supuestamente lo que plantea el macrismo es: nosotros recibimos un país tremendamente endeudado. Vos estás tremendamente endeudada y vas a un banco y le decís: mira, estoy tremendamente endeudada y no te voy a poder pagar, y el banco desembolsa una fortuna incalculable para darte. Eso no existe. De hecho, de las primeras giras que hace Macri, los balances que llevan era de una Argentina que estaba en regla y que podía recibir inversiones. Por eso tomaron la definición de volver a endeudarse con el fondo. Por acá hay como un pequeño detalle, y es que todos los argentinos, lo planteaste muy bien vos, Luli, no es nuestra, es de todos, de mis hijos, de tus hijos, de nuestros nietos. Es una deuda... De los de Caruso, yo no tengo. Vos no. Los tuyos. No están endeudados. Los tuyos todavía no. Por ahora. Pero cuando nazcan estarán endeudados. Esta deuda, digo, y los argentinos habíamos salido de esa deuda, habíamos tomado una definición y al fondo le habíamos pagado. Todos escuchamos a Macri en cadena nacional darnos la noticia, para algunos dramática, para otras pensaron que era buena, de que volvíamos al fondo para generar una cadena de inversiones y de trabajo y de una Argentina que todos conocimos y padecimos durante los 4 años de Macri. No sucedió, cerraron las empresas, cerraron las pymes, estábamos fundidos y el pueblo se sintió defraudado, por eso eligió otro gobierno. Eso sucedió. La deuda y lo que uno escucha del expresidente, como también uno escuchaba mientras lo citaba a la Argentina para que explique el espionaje ilegal sobre las víctimas, las familiares de Lara San Juan y tantos otros espionajes que se llevaron adelante, se reía de todos nosotros, viajaba a Estados Unidos y no venía a rendirnos cuentas a la justicia. Lo mismo está haciendo ahora, esa deuda para cuidar a los bancos. Y mientras tanto, todo esto que hablábamos recién, que parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, también es consecuencia de esas deudas que se van tomando históricamente, y las consecuencias las pagamos siempre nosotros, nombre, las paga el pueblo. No. Sí. Di el nombre del tesorero de la Nación Argentina, porque él tiene las cuentas. Es mentira que no hemos recibido deuda. 254.000 millones de dólares que están en autopistas que se hicieron, no las de Báez que no se hicieron. No toquemos el ERA Lara San Juan con un juzgado que es un foreign shopping que dirige... No podemos seguir abriendo temas. No, si abrimos ventanitas yo tengo que contestar. Es un foreign shopping. No, cada uno igual 10 puedo segundos, decir. Jorge, para cerrar el conceptualmente. 10 segundos para cerrar. La deuda que nosotros tomamos fueron 69.000 millones. Alberto Fernández lleva ya contraído deuda por 70.000 millones. Diputado. Perdón, dice atada al ser y atada al dólar. Es lo mismo. Gracias, Jorge. 10 segundos y terminamos también. Estamos trabajando para pagar la deuda que dejaron nuevamente y que va a tener consecuencia en todos los argentinos. Le agradecemos a los Sarasa es esto. Esto es Sarasa, la misma Sarasa que fue a hacer un touch and go. No es Sarasa. Yo no es le falté al Jorge, respeto, Jorge, discúlpeme. Vicky. Es Sarasa porque lo dice. Ustedes No, gobernaron Jorge, 4 Sarasa años porque, y el pueblo ya eligió. Perdón, Vicky. Sarasa. Nosotros trabajamos Jorge. para pagar los platos rotos Sarasa, que ustedes dejaron. Vicky, los dos pagamos los platos Les rotos. prometemos tenemos una pandemia que en el vamos a medio. volver a La pandemia y la invitarlos. acusa de todo. La pandemia es el tenemos vacunatorio un VIP, ministerio, los 5 tuvimos un diputados que se... ministerio de
la luz que Jorge, ustedes les prometemos, destruyeron. por favor, les prometemos que vamos a volver. Ministerio de Salud que Jorge, destruimos. Que usted Jorge. que Lo aniquilaron degradaron la ustedes. secretaría. No queremos cortar micrófono, No, pero... no vamos a cortar ¿Pero qué micrófono tiene que como ver se la corta en otro canal. nominación? Pero Es Jorge, lo mismo. Jorge, No, Vicky, perdón, no, pero sí, el mismo espere presupuesto Jorge, que del conducimos nosotros el secretario. programa. Perdón. Gracias por haber venido. El tema por ahí No, pero está bien Pueden que seguir se viva, afuera de que se cámara viva igual así. si No, quieren, no hay ningún no, es problema. interesante que se viva así. Les agradecemos mucho haber venido, de Sí. verdad. Y si está hecha la invitación siempre Desde ya. para la oposición, Gracias. como también, por Para supuesto, Gracias. para oficialismos y el resto de las expresiones políticas. Oposición Gracias en la por haber Ciudad de venido. Buenos Aires. Sí. No, a todos. Y a no es todos, de fácil, verdad, de verdad. la nuestra, digo. Gracias, Jorge, Invitaciones por a haber todos. repetido en Desiguales, además. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias, nos quedamos acá. Sí, señor. Bueno, nos vamos a Can Devoto, que tiene una cosa muy, pero muy interesante de la que se habla muy poco. Los dueños, o las dueñas en general, son varones, ¿no? Los dueños de la pelota, hablando en este caso de insumos para la producción. Cande. Bien, como decías, vamos a hablar de los dueños de la pelota, tenías razón, son varones. Vamos a hablar de esto porque justamente afecta la formación de precios en toda la cadena porque son insumos para el resto de la cadena PYME. En la producción de hierro y acero hay 8 locales productivos que explican el 69% de la producción. Son 3 firmas que hacen el 95% de la producción total de hierro y acero, 2 son del grupo Techin y 1 del grupo Acindar. Estamos hablando del grupo Techin, una de las personas más ricas de la Argentina. También sucede para el mercado del aluminio, donde son 8 locales productivos que explican el 96% de la producción y acá hay directamente un monopolio, digamos. Es Aluar la única productora de aluminio en el país. También estamos dentro del top 10 de las personas más ricas de la Argentina y luego sucede también en el mercado de los plásticos, donde hay 8 locales productivos que explican el 79% de la producción. Acá hay que aclarar que esto viene del Censo Económico del 2003. Actualmente el INDEC está terminando la primera fase del censo económico, así que estos datos se van a actualizar probablemente el año que viene y es muy importante para seguir justamente la concentración de la producción en estos insumos que son centrales para la formación de precios de toda la cadena PYME. Cande, Sí. pienso, por ejemplo, en una ley de la que se empieza a hablar, la ley de envases. ¿Tiene algún tipo de preocupación en este sector? Digo, ¿están de acuerdo? Porque pienso en la industria plástica y demás, es directamente envases en Argentina. Sí, hay una fuerte tensión entre los grandes jugadores que concentran la producción y luego la cadena PYME. De hecho, hay muchos reclamos desde los industriales, pymes argentinos, IPA, en controlar, en regular esta formación de precios porque justamente les altera su posibilidad de margen de ganancias, de contratación de nuevos trabajadores y nuevas trabajadoras. Esta es la tensión fuerte, digamos, entre las pequeñas y medianas empresas que necesitan estos insumos para producir sus productos y quienes concentran, en este caso, el hierro y el aluminio. Sí, y todo esto en un marco donde hay una inflación también internacional que explica en parte el aumento de estos precios, entonces también les da más herramientas a estos, no voy a decir que tienen más poder a la hora de formar precios porque directamente imponen sus precios, digamos, estamos hablando de un nivel de concentración muy alta, donde también la mayoría de su producción la exportan, entonces tienen más incentivos para exportar esa producción que para venderla al mercado nacional y ahí también viene el reclamo PYME de generar mejores condiciones para que tengan algún tipo de esto de pasa cuota. en otras situaciones, ¿no? El famoso desacople de lo que se puede vender afuera muy caro, ¿por qué venderlo adentro a precio de consumo, de acceso? En este caso de las pymes, pero podría ser un bien último de la población. Sí, se habló mucho en el sector de alimentos Claro, también, ¿no? la carne, ¿no? Acá vemos justamente cómo impacta o cómo impactó el nivel de precios en estos sectores tan concentrados. Cuando vemos productos siderúrgicos, acero, hierro, hay un aumento del 70,9%, casi 20 puntos más de la inflación interanual. También, bueno, minerales no ferrosos es aluminio justamente. Sí. También un aumento por encima de la inflación y un fuerte impacto en las sustancias plásticas que tiene que ver con esto de la ley de envases. ¿El Estado tiene intención de regular estos precios o de meterse de alguna manera para moderar estos precios? Bueno, hay desde el Ministerio de Desarrollo, como se quiere, 2 estrategias. Una que tiene que ver más con acuerdos de precios a lo Feletti, digamos, sí, más una estrategia más activa, y otras que buscan acuerdos un poco más de mediano plazo con estos sectores muy concentrados y con mucho poder. Porque recordemos que acá lo que está discutiendo, lo que me parece muy interesante que cuenta Cande, es que no son buenos y malos, digamos. Hay actores que responden a determinado tipo de lógicas y en función de sus propios intereses accionan. Ahora, es el rol del Estado tener que regular
tener que regular el modo de funcionamiento para beneficio de la gente, ¿no? Sí. Sí, y también entender que por ahí, bueno, en la gente impacta en la góndola como un mercado de insumo donde aumentan toda la cadena productiva. Claro. Entonces, es algo que no se ve directamente, pero nos afecta en el bolsillo de todos Bien. y todas. Hay que hacer una tanda ahora en Desiguales, pero al regreso vamos a hablar con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que ya está en comunicación vía Zoom con nosotros, así que en minutos regresamos. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales en la televisión pública, ya estamos en contacto con el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Bordet, ¿cómo le va? Bienvenido a Desiguales, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Nos da mucha intriga, a mí me da ganas de ir y efectivamente ver de qué material es la cortina que tiene detrás, gobernador, con la bandera argentina. Está muy bien, llama mucho la atención, funciona. Es una artesanía, la verdad, muy bonita y también muy ilustrativa, ¿no? De un símbolo patrio tan preciado como la bandera. Pero es en tela, ¿eh? Ah, de tela, muy bien. Bueno, gobernador, estamos viendo que en la provincia de Entre Ríos sucede lo mismo que pasa a nivel macroeconómico con el resto del país. Es decir, indicadores que son realmente muy positivos. Por ejemplo, el aumento salarial creo que del 2,1%, niveles de prepandemia. Y sin embargo, la sensación es que, bueno, allí en territorio, que la gente en concreto, por las razones que usted explicará, no termina de sentir eso que efectivamente llega como para, bueno, de acá a 4 días cambiar su voto, en el caso de la provincia con los resultados de las PASO. ¿Sienten esta tensión? Sí, primero nosotros notamos que hay un incremento que se viene dando en la provincia, al igual que en el país, en todos los indicadores macroeconómicos que vienen siendo sostenidos. Hoy se conoció el índice que mide el empleo, donde aumentó un 2,1% en la provincia de Entre Ríos, el empleo privado, sobre niveles prepandemias. Pero también tenemos otros indicadores. Nosotros tomamos ingresos provinciales, supongamos ingresos brutos que grava ventas. Y en ese sentido, por ejemplo, ventas mayoristas y minoristas en los últimos meses vienen en promedio aumentando un 68%, es decir, 20 puntos por sobre la inflación. El índice de la construcción en el último mes, en octubre, aumentó un 103%. En general, los ingresos por ventas aumentaron un 72% en promedio en toda la provincia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este aumento en estas proporciones claramente no llegó a los sectores asalariados. El salario está casi igual o un poquito por debajo de la inflación. Entonces, todavía estos indicadores macroeconómicos no han llegado a sectores asalariados, a nuestros sectores activos, a nuestros jubilados, y ahí es donde tenemos un desfasaje que creo que con el transcurso de las próximas semanas, meses, eso se va a ir notando. De hecho, se viene notando porque nosotros percibimos un cambio muy importante desde septiembre a esta fecha y que tiene que ver con la mayor actividad económica o con otros rubros de actividades, como por ejemplo el turismo, que ha tenido niveles realmente récord en toda la provincia en las últimas semanas. La pregunta, Bordet, es si eso alcanza para dar vuelta a una elección en la que el oficialismo, Frente de Todos, no obtuvo un buen resultado. Hablo de un 29% contra un 52% de las 3 listas de Juntos por el Cambio, provincia en la que Rogelio Frigerio es el dirigente de la oposición más importante. Sí, y no solo quien encabeza la lista, sino que acá vinieron a hacer campaña desde Buenos Aires, tanto Rodríguez Larreta como Lustó, como otros conspicuos representantes de Buenos Aires. La verdad que después del día 14 se vuelven todos para Buenos Aires y acá quedamos trabajando y resolviendo los problemas de los entrerrianos nosotros. Pero independientemente de eso, lo que nosotros advertimos también es que a partir de comenzar una pospandemia, de que muchas personas, muchos vecinos y vecinas retomaron sus actividades normales, se reencuentran, hay espectáculos al aire libre, vuelven los deportes, también estamos sintiendo un cambio de humor. Nosotros entendemos que podemos tener un resultado electoral muy bueno, una muy buena performance. El
próximo domingo. Hemos trabajado para eso, recorrido toda la provincia. Entre Ríos es una provincia con mucha distribución demográfica de la población. Hemos estado en todos lados con nuestros candidatos, hemos escuchado a los vecinos y lo que hemos percibido en demandas las hemos canalizado en acciones de gobierno. En este sentido, somos optimistas que podemos tener un muy buen resultado en las próximas elecciones y que independientemente de ellos, aquí hay que trabajar fuertemente para que después que pasen las elecciones podamos consolidar este modelo de crecimiento, de producción y de empleo que se está dando con este gobierno. Bien. Lo contrario es volver a lo que ya conocemos, es volver a 4 años de un modelo de endeudamiento, de un modelo de empobrecimiento y de un modelo donde se privilegió la especulación y un grupo de amigos. Gobernador, aquí está Pablo Ibáñez, nuestro colega, para hacer una consulta. ¿Cómo le va, gobernador? Mirando lo que empieza el día siguiente, están las elecciones el 14 de noviembre, después sigue el gobierno, le quedan 2 años. ¿Cómo cree en todo caso recuperarse de un resultado electoral que podrá mejorar, pero que posiblemente haya tenido igual una señal de alerta? ¿Cómo avanzar hacia el 2023 y cómo de alguna manera recuperar, no sé si la mística de un gobierno que surgió con mucha expectativa en el 2019 y 2 años después se encontró con una derrota electoral importante? ¿Y qué rol imagina en ese caso para los gobernadores del peronismo que por la pandemia, por distintas particularidades, hasta ahora parecieron, no digo relegados, pero con mucha menos presencia, aquella idea de un gobierno federal que en su momento había propuesto Alberto Fernández? ¿Qué tal, Pablo? Primero tenemos que ver de dónde venimos, ¿no? En diciembre de 2019 el presidente recibe un gobierno con indicadores nefastos. La inflación estaba en un 53,6%, los niveles de pobreza, endeudamiento que todos conocemos. 2 meses después tuvimos una pandemia donde hicimos muchísimos esfuerzos para que a ningún argentino, a ningún entrerriano o entrerriana le falte una cama, le falte un respirador. Pudimos sostener, pese al desguace que había ocurrido en el Ministerio de Salud, pudimos sostener la pandemia. Hoy, con la salida de la pandemia ya en esta etapa, con la reactivación económica, es fundamental consolidar este modelo de crecimiento, de desarrollo y de empleo. Pero por otro lado también es muy importante desde lo político poder consolidar y amalgamar nuestro frente interno. Creo que más que nunca, independientemente del resultado. ¿Y qué significa eso concretamente, gobernador? ¿O cómo se haría a su criterio o a criterio de los gobernadores con quien haya consultado o trabajado en estos tiempos? Generalmente con todos los gobernadores con los que he hablado, obviamente no hablé con todos, pero compartimos esta visión, formamos parte de un frente político y tenemos que consolidarlo. Podemos tener matices, podemos tener algunas visiones diferentes, pero lo importante es que coincidimos en los grandes ejes por donde tiene que ir la Argentina y no volver atrás, ir para adelante. Y en este sentido, más allá del resultado electoral, lo importante es que estemos fuertes dentro del frente de todos. Gobernador, me detengo en un caso particular de un gobernador que tiene que ver con Juan Schiaretti de Córdoba. Siempre ha tenido esta actitud de ir un poco suelto el peronismo cordobés, esto que se conoce como cordobesismo. Y ahora apareció también con esta idea de tratar de aparecer como un referente o un gobernador que sea la cabeza de lanza de un sector, de un peronismo no vinculado al frente de todos. ¿Cómo ve la decisión de Schiaretti? ¿Cómo ve la postura de Schiaretti? La verdad, hace mucho tiempo no hablo con Juan, tengo un afecto y un aprecio muy especial por él, pero entiendo desde mi posición, y creo que la comparto con muchos gobernadores, que nosotros estamos en el espacio del frente de todos y es muy importante en esta etapa que viene aunar esfuerzo, unir voluntades y trabajar fuertemente para que en estos 2 años podamos desarrollar el proyecto que por la pandemia, por distintos motivos no pudimos llevarlo adelante. Esto es claro. Yo creo que no hay lugar hoy para proyectos individuales dentro del peronismo, dentro del frente de todos. Tenemos que trabajar desde el conjunto, sostener y apuntalar al presidente, a la vicepresidenta, a los gobernadores y a los intendentes, y en ese camino, al menos de mi parte, me van a encontrar trabajando. Bordet, lo invitamos a escuchar las declaraciones de los últimos días en torno a la deuda contraída por la Argentina en el gobierno anterior.
Si ganábamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo a 10 años. Nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. Le creo porque fue lo que hizo. Él no necesitó más de 5 minutos para endeudarnos del modo que nos endeudó. Yo también puedo arreglar el problema de la deuda en 5 minutos. Lo único que tengo que hacer en ese caso es aceptar las condiciones que me ponen. Pero esa es la diferencia entre él y yo. La Argentina tiene una guía hoy, que es los países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía la Argentina, ¿no? Yo diría que mi gobierno tiene resuelto el problema porque el fondo ofrece un plazo de espera para empezar a pagar y yo podría terminar mi gobierno sin pagar un centavo. Pero con eso solo habré resuelto el problema de la Argentina. La respuesta es no. No, nosotros necesitamos más. Nosotros necesitamos que cuando empecemos a pagar lo que nos comprometimos a pagar, lo podamos pagar. Si hubiese un refinanciamiento completo de 45.000 millones de dólares, ahí el país recuperaría casi un punto del producto por vía de ese acuerdo. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. La verdad es que la usaron para la fuga de capitales. Ellos se endeudaron durante los primeros 2 años con el mercado privado, digamos, con Wall Street, para simplificar. Le prestaron durante 2 años más o menos 100.000 millones de dólares y después le cerraron la canilla. Cuando le cerraron la canilla no podían ni devolver lo que habían tomado prestado durante su propio gobierno. La plata del fondo la usamos para pagar a los bancos comerciales. La usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. Bueno, ya escuchábamos al expresidente Mauricio Macri, Bordet. Recién Pablo Ibáñez, mientras veíamos este informe, nos mencionaba, bueno, Bordet estuvo en esa reunión de gobernadores con representantes del FMI en la Argentina en 2019. ¿Qué se habló en ese momento? ¿Se dijo qué se iba a hacer con ese dinero? No participé de esa reunión por el Fondo Monetario. La verdad que nunca tuve la oportunidad de participar en una reunión con representantes del Fondo Monetario. Lo que sí a mí me sorprende muchísimo es la facilidad con que el expresidente dice que va a resolver el problema de la deuda. Dijo lo mismo con la inflación cuando asumió en 2015, que se arreglaba muy fácil en 5 minutos y la dejó en 53,6%. Lo cierto es que tenemos un endeudamiento brutal que se dio con el Fondo Monetario Internacional en los últimos 2 años de la gestión de Macri y que nos dejó 45.000 millones de pesos para pagar en un muy corto plazo de tiempo, creo que son 3-4 años, con mayor impacto justamente ahora en esta gestión. Y comparto plenamente la visión del presidente Alberto Fernández de que tenemos que negociar con dureza, tenemos que negociar desde una posición que haga valer nuestros derechos soberanos argentinos, porque cuando se prestaron los 45.000 millones de pesos, se violaron todas las normas y todos los estatutos que tiene previsto el Fondo Monetario para prestar. Entonces, del mismo modo, ahora hay que encontrar un sistema de facilidades de pagos que comparto con el presidente, no sea solamente el corto plazo de esta gestión, sino que tampoco comprometa no solo a gestiones que vienen, sino a generaciones futuras de argentinos. Gobernador, no, un teléfono descompuesto con Luli. Yo recordaba que en el 2018, cuando Mauricio Macri anuncia la ida al fondo, usted fue uno de los gobernadores a los cuales en el entonces presidente convocó para darle de alguna manera la explicación de por qué se recurría al fondo. Digo, en aquel momento hubo varios gobernadores del PJ que fueron a escuchar esa opinión. Yo recuerdo también que salieron bastante conmocionados de ese encuentro por lo que se habían encontrado. Ahora digo, ¿se imagina la oposición? ¿Cuál puede ser la actitud si el día de mañana, en diciembre o en enero, el fondo logra un acuerdo con el gobierno? ¿Si va a haber un acompañamiento de la oposición en ese sentido? A ver, yo primero, respondiendo a esa reunión, justamente la explicación que había dado el entonces presidente era que se habían agotado el crédito con los fondos de inversión privados
en el mundo. Entonces la única alternativa era recurrir al Fondo Monetario porque si no el país quebraba. Bueno, esas fueron las explicaciones, el resto de la historia todos la conocemos. Respecto de la pregunta que me formulabas, yo entiendo que es una oportunidad que tenemos justamente para poder negociar con el Fondo Monetario en condiciones que sean sostenibles y sustentables en el tiempo. De ninguna manera nosotros podemos negociar comprometiendo gestiones que vienen, no podemos tener compromisos o pagar compromisos que son difíciles de asumir para quienes nos sucedan en gobierno. Es una mirada también federal que tenemos desde la provincia, que la compartimos con el presidente y que es necesaria poder llevarla adelante. Gobernador, la última, le pido lo más breve que pueda, dentro de una respuesta que me imagino que es compleja. El modo en que se está resolviendo la administración de la mal llamada hidrovía, es decir, el canal del río Paraná, ¿le parece que es suficiente ese tipo de intervención del Estado? ¿Es poco en relación de lo que podría ganar el esquema productivo de la Argentina si efectivamente fuera el Estado quien absorbe toda la responsabilidad? 30 segundos tenemos, gobernador. Bueno, para nosotros es muy importante porque tenemos dos de los ríos más caudalosos del mundo, Uruguay y Paraná. Pero por primera vez la hidrovía del río Paraná se está discutiendo de manera federal con todas las provincias. Hidrovía del río Paraná, Canal Magdalena, son el futuro que tenemos federalmente para poder tener nuestras vías fluviales, para que podamos exportar directamente desde nuestros puertos hacia el mundo. Para nosotros es clave y por primera vez hay una visión federal sobre el tema. Muchísimas gracias, gobernador. Gracias, que le vaya bien. Buenas noches, un gusto. Bueno, muy bien. Allí charlamos sobre varios temas con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Lucila, sí. Se acabó lo que se daba. ¿Quiere decir cada uno un título para mañana o...? Mañana declara Oscar Aguad y Fernando de Andrés en la causa por espionaje ilegal a familiares de Lara San Juan. Muy bien. No, hay que seguir la campaña, hay que esperar cómo va a ser los cierres. Hubo un cierre suspendido de Juntos justamente en Lanús, de la tercera sección electoral, y se está esperando el acto de cierre del Frente de Todos, que va a ser el día jueves, con la incógnita de cómo va a participar Cristina, si va a mandar un video grabado, si va a hacer un Zoom. No hay casi expectativa de que esté presente. Cande. El tema de la semana va a ser el dato de inflación que sale el jueves. El jueves está el dato de inflación. Ah, muy bien. Bueno, hacia allí vamos. Nos vamos, Lucila. ¿Vamos a jugar con Roberto Funes? Siempre, ¿Qué te siempre, parece? siempre. Mañana igual, 9 de la noche, aquí nos volvemos a encontrar. Que tengan buen miércoles.